Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Y si en verdad eres salvo, diga amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Es lunes 7 de la noche, y hora de la mesa redonda. Este es tu hermano y amigo, por la gracia del Señor, Valentín Reyes, Pastor Valentín Reyes, con mi compañera Rodi López Vázquez. Amén, gloria a Dios, un día más, ¿verdad? Para poder disfrutar de este momento, de este tiempo. Una bendición poderlo hacer a través de este medio. Una bendición pues porque sabemos, ¿verdad? Que estamos hablando de la palabra del Señor, que nos edifica, que nos enseña, que nos construye, aprendemos mucho a través de ella. Y pues esta tarde, ¿verdad? Queremos invitarlos a que se unan con nosotros a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios que a través de estos comentarios, de la misma verdad y enseñanzas, podemos todos crecer en la palabra del Señor. Saludos a nuestros amigos y compañeros en el ministerio, pastores como Wilfredo Ginés en Day City, Florida. Dios les bendiga a usted, a su amada familia, para adelante y para el cielo. A amigo y compañero en el ministerio también, Freddy Molina y su compañera Sandra Santana. La congregación Un Nuevo Pacto en Tampa, Florida, ya en el 1202 del Skipper Road. Dios los bendiga, amados, para adelante y para el cielo, amigo y compañero en el ministerio. En Puerto Rico, el presidente de la Organización del Concilio La Pesca Milagrosa, Juan Ernesto Ramos, y su compañera María de Lourdes Soler en el pueblo de Camuy, Puerto Rico, en Barrio Puentes. Dios les bendiga, amados. El pastor Edwin Rodríguez, Dios le bendiga, en la avenida Albany, en Tampa, Florida. Amén. Luis Pavón y su compañera Mili Santiago, Dios les bendiga. El ministerio Mahanaín en Tampa, Florida, y a todos nuestros amigos y hermanos como el pastor Israel Gómez allá en California, en el estado de California, a nuestro hermano también el ministerio, el obrero Carrasco. Amén. Dios les bendiga, y a cada uno vamos hacia adelante en Cristo. Y en esta noche tenemos un tema en el cual la base bíblica se encuentra en el libro del profeta Ageo, el profeta de la reconstrucción, y vamos a tocar ese tema del mensaje del profeta Ageo al pueblo de los exiliados que salieron a la reconstrucción del templo. Así que yo voy a pasar la parte a mi compañera, pero antes comparte esta plataforma, no se quede con ella, compártala para que la palabra llegue a aquellos que la necesitan. Dios les bendiga, y le dejo a mi compañera con el tema. Amén. Como bien decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a hablar del profeta Ageo. Se dice profeta menores, ¿verdad? La Biblia así lo clasifican, ¿verdad? Los profetas mayores como Isaías, Jeremías, pero también mencionan los profetas menores como Oseas, Amós, Abdías, Ageo. Pero esa expresión no es que el mensaje que ellos recibieron de parte de Dios tenga menos relevancia. Desde luego que no, porque siempre fue, ¿verdad? El mensaje de todos estos profetas que podemos mencionar, se llame Daniel, Zacarías, Isaías, Jeremías, a los profetas menores que mencioné al principio. El mensaje de ellos siempre fue para la nación de Israel, para sensibilizarla, para ahora sí que despertar muchas veces esa conciencia de volverse a Dios, ¿verdad? Porque pues podemos ver a través de la historia que la nación de Israel tuvo momentos en los que se quisieron desviar y abandonar, ¿verdad?, la dirección de Dios. Y todos estos profetas, pues claro, Dios los usaba con un mensaje de parte de Dios
para sensibilizar a la nación de sus hechos, de todo lo que estaban viviendo. Cuando decimos profeta menores, pues nos referimos más porque en los libros, ¿verdad? En la Biblia encontramos que los capítulos, pues es muy poco lo que trae esos libros, ¿verdad? Si lo comparamos con el libro de Isaías, que trae 58 versículos, si no mal recuerdo, capítulos, perdón, comparado con Ageo, que solamente tiene dos capítulos, ¿verdad? Y es ahí donde se hace esta distinción que se menciona como profeta mayor o profeta menor. Y vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver hoy, esta tarde, el mensaje de Ageo. Ageo dice que el mensaje fue a los exiliados que habían regresado a Jerusalén. Y voy a hacer un poquito de historia en esta introducción. Sabemos que la nación de Israel estuvo 70 años cautiva, ¿verdad? En el imperio, no toda la nación, sino la tribu de Judá y Benjamín, estuvieron cautivos en la nación de Babilonia, fueron llevados para allá. Estuvieron un promedio de 70 años, ¿verdad? Y había una promesa de parte de Dios de que cuando gobernara Ciro de Persia, dice la palabra, ¿verdad? Jehová iba a despertar el corazón de este rey, iba a usar a este rey, aunque no tenía, ¿verdad?, una relación con Dios, pero iba a despertar el corazón de este rey, lo iba a usar para que la nación de Israel volviera nuevamente a Jerusalén. Obviamente la nación de Jerusalén, la ciudad, pues había quedado destruida, ¿verdad? Pues imagínense cuántos años de abandono, ¿verdad? Había pasado por un proceso de guerra y sabemos, ¿verdad?, que pues una guerra trae destrucción a las naciones. Sabemos que una guerra muchas veces el sitio que se le hacía también implicaba que como procedimiento de esa guerra pues se quemaban, ¿verdad?, las ciudades y pues quedaban en ruinas. Y vemos, ¿verdad?, que Dios usa la vida de este rey porque este imperio de este rey, ¿verdad?, tomó control sobre Babilonia y entonces pues uno de los propósitos de Dios era que su nación regresara nuevamente, otra vez Israel regresara a Jerusalén, y es ahí donde se da esta historia de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Ellos regresan con el deseo no solo de reconstruir los muros de la ciudad, sino el templo de Jerusalén, y este rey Ciro, el grande, los apoyó mucho. Según la historia nos dice, ¿verdad?, que en el año 538 fue cuando el rey de Persia, conquistador de Babilonia, emitió un decreto, y es que permitió que regresaran nuevamente. La historia nos habla, ¿verdad?, que ellos empezaron esta reconstrucción del templo al llegar estos exiliados, ¿verdad? El rey les proveyó de muchos materiales. La palabra del Señor dice que no solo que les hayan dado oro, ¿verdad?, les facilitó muchas cosas, madera, les permitió, ¿verdad?, les dio permiso para que se talaran muchos árboles y pudieran ellos tener la madera para restaurar el templo dedicado a Jehová. Pero vemos que en el proceso ocurre algo, y eso es lo que nos va a ocupar esta tarde. Vemos que en el proceso, ¿verdad?, cuando ellos están reconstruyendo el templo, dice la palabra, al cabo de 2 años probablemente de cuando ellos regresaron, ¿verdad?, ya ellos habían avanzado con la cimentación de lo que era el templo. Y pues claro, estaban contentos pues porque se estaba llevando a cabo un objetivo que tanto se anhelaba, reconstruir el templo de Jehová. Pero esa alegría se vio opacada, ¿sabe? Dice la palabra del Señor, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Esdras, en su capítulo 5, que cuando ellos acabaron de poner la cimentación, pues hubo gran gozo, hubo gran celebración, hubo mucha alegría en el pueblo, pero no todos compartieron ese mismo gozo, ¿sabe?
vinieron, dice la palabra del Señor, samaritanos, ¿verdad? Recordemos que Israel, pues como toda ciudad, a su alrededor tiene países con los que colindan. Y de esos países, ¿verdad? Que pues no les agradó mucho la idea, vinieron según, ¿verdad? Que a ponerse a la orden, porque según que querían ayudar a construir también ellos el templo, pero la respuesta de los judíos fue que no, que era un proyecto que ellos traían, era un proyecto que Dios les había asignado a ellos y que eran ellos quienes iban a pues hacer todo el proyecto, ¿verdad? No aceptaron la ayuda de estas personas. Puede que haya habido temor en el corazón de estas personas, ¿verdad? Por ese proyecto que se estaba llevando a cabo, pero desafortunadamente esa reacción provocó que estas personas obraran para mal, y dice que empezaron a escribir cartas al rey para detener la obra, y pues lograron su cometido, ¿verdad? Detuvieron la obra y por ahí se quedó por un breve momento, como hoy me voy a detener en mi primer comentario y después seguimos. Amén. Amén. Saludos a Luz Mendoza. Dios les bendiga, familia, allá en Miami, por estar en la plataforma. Saludos a hermanos como la hermana Margaret Fuentes, mi hermano Carlitos Molina, su compañera hermana Hilda. Amén. Saludos también por ahí a la hermana Mil y el hermano Manuel, que también siempre nos acompañan en la plataforma. Damos gracias a Dios por los hermanos. Amén. Entrando en el tema, amén, les voy a dar 3 nombres y definiciones, ya que mi compañera entró, que bueno, en la introducción del tema y en años de la época y cómo se va desarrollando y cómo Dios lleva esta historia a los hechos. Amén. Algeo, fíjese, su significado, el nombre es algo hermoso porque es festivo. El nombre de Algeo, festivo o festividad. Algunos creen que fue porque fue engendrado o nació en los tiempos de una de estas fiestas judías que se llevaban a cabo, y pues nombrarlas pues tomaría un tiempo, ya que las fiestas judías Dios le dio a ellos a celebrar una diversidad de fiestas. Para mencionar algunas, las de la Pascua, el Pentateuco, las de el Pentecostés, por mencionar algunas. Amén. Y qué nombre, ¿verdad? Qué privilegio que donde quiera que va, pues un hombre que pues está celebrando. Amén. Pero no conocemos en sí más de la historia de este hombre. No conocemos, ¿verdad?, si estuvo con ellos, con los que regresaron del exilio, porque solamente se menciona en el libro de Esdras, y tengo entendido, y escribí la nota por ahí también, en el capítulo 5 del libro de Esdras se menciona, amén, y en este libro, amén, solamente tenemos este libro de referencia y el libro de Esdras, amén. Lo que quiero traer con esto es que este hombre pues no tiene una historia, no tiene lo que se llama en nuestros días un pasado dentro del pueblo. ¿Cuál puede ser la excusa, como en nuestros días, que usan los hombres para no prestar atención al mensaje? A veces miramos y lo que escuchamos de una persona o lo que conocemos de la persona por su experiencia, si es de la misma comunidad, muchos rechazan el mensaje porque ponen su vista, su mente en el carácter de la persona, de lo que fue o de lo que alguien ha dicho de ella. Mas, sin embargo, este hombre no tiene aquí, no se habla de un pasado de él, ni nadie menciona nada de la historia de este hombre, lo cual me da a mí, ¿verdad?, el beneficio de que este hombre, pues nadie tenía excusa para rechazar el mensaje del profeta. Este hombre habló y expresó la palabra de Dios dirigida por Dios y profetizó en el año 520 antes de Cristo. Y mire qué detalle bonito, él le dirige este mensaje específicamente a 2 hombres,
a Zorobabel, que era el gobernador del pueblo en aquel tiempo, escogido por el mismo Ciro, cuando leemos en el capítulo 5 del libro de Esdras, dice del verso 16 en adelante que el mismo Ciro escogió a Zorobabel como gobernador de este pueblo, de esta multitud que salió del exilio, y a el que conocemos como Josué, también llamado Jeshua, el que conocemos como hijo de Nun y también hijo del sacerdote, o mejor dicho, sí, del sacerdote Seraías. Tenemos a Zorobabel, que por la historia se dice que era nieto del rey Jeconías. Amén. Tenemos a un gobernador y a un sacerdote. Y este profeta le está dirigiendo el mensaje a ambos. A un gobernante que tiene a cabo las leyes civiles y a un sacerdote el que tiene a cabo en llevar la ley y expresar la ley de Dios, lo que en aquellos tiempos llamaban religiosa. Para aquellos que no quieren que se mezcle el gobierno con la religión, aquí tenemos algo contrario. Aquí tenemos ahora a Dios usando un hombre para llevarle el mensaje a un gobernante de leyes civiles y a un sacerdote que aplica la ley religiosa. Según este libro, el profeta le habla a ambos, porque ambos son responsables de lo que estaba sucediendo en el pueblo aquel tiempo. Este libro, pues como dijimos anteriormente, fue escrito para el año 520, pero el problema que había en ese tiempo era de que el pueblo se había detenido de reconstruir la casa de Dios, el templo donde el pueblo se reunía para adorar a Dios, que había sido destruido a través de las guerras. Ya en el pasado, como mencionó mi compañera, ya que la nación fue vencida por el gobernante que conocemos, Nabucodonosor, y ellos destruyeron la ciudad y quedó en ruinas. El templo fue quemado, fue hecho fuego. Amén. Tenemos ahora el pueblo que no reconstruye la casa del Señor, que echaron unos cimientos, pero la obra se frizó. Y ahora Dios usa a este hombre para llevarle un mensaje a través de los líderes al pueblo de que la casa del Señor es tiempo de que se reconstruya, que se termine, que se lleve a cabo la tarea para terminar esta construcción. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Verso 2 dice de esta manera: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, ellos mismos determinaron detenerse. Claro, hubo oposición, se levantaron como siempre para toda proyecto, para llevar a cabo todo plan, toda meta o todo propósito que Dios lleva en tu vida o en la mía o en el pueblo, siempre o el enemigo o el hombre, y es combinación de ambas, de los incrédulos y de los hombres que se dejan usar del enemigo de las almas, en frustrar, el detener, el traer comentarios, el traer difamación, el traer burla, el levantar oposición contra la obra de Dios. Y en este caso no hubo excepción a la regla. Vemos que hubo oposición, pero la responsabilidad Dios no se la lleva, no se la le echa la culpa a la oposición, al enemigo o a los hombres incrédulos, sino que le lleva al pueblo a que sean responsables de que ellos, la culpa, son ellos a través de la pereza que había en ellos. Porque el pueblo era el que decía que no era tiempo de reconstruir.
Claro, en nuestras vidas van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los cuales creemos que no tenemos fuerza para llevar a cabo ningún propósito, o las finanzas para llevar a cabo ningún propósito, o empezar alguna empresa, que necesitamos siempre finanzas para llevarlo a cabo. No tenemos el material, no tenemos los recursos, pero en este caso estamos hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, que fue el que tocó el corazón de los príncipes y de los reyes de estas naciones, medos y persas, para que al cumplirse la palabra de Dios el pueblo fuera dejado en libertad. Y de esa misma manera Él le iba a canalizar, le iba a suplir el material y todo lo necesario para llevar a cabo la reconstrucción de este templo. Pero más adelante estaré trayendo otros comentarios y ahora yo paso la parte a mi compañera. La intimidación, ¿verdad? Es una arma poderosa, podemos decir, que usa el enemigo. Como vemos en esta historia, fíjese que muchas veces cuando alguien nos intimida, nos paralizamos, ¿verdad? Es como que toman ese control en nuestra mente, y controlada nuestra mente, también nuestro cuerpo se detiene, se queda ahí estancado. Y eso lo vemos cuando vivimos ciertos momentos de pánico, ciertos momentos de malas experiencias, ¿verdad? Una vez que controló nuestra mente, nuestro cuerpo también se controló y ya no hacemos más nada. Y vemos esto pues en esta historia que estamos leyendo hoy. La palabra del Señor nos habla en el libro de Esdras, ¿verdad? De que estas personas del otro lado del río, dice, refiriéndose a los samaritanos, vinieron, ¿verdad? Y al no ser aceptados, pues decía yo en lo último de la primera parte del comentario, que escribieron al rey Artajerjes una carta, pues media verdad y media mentira, ¿sabe? Porque el enemigo se agarra de lo que puede, ¿sabe? Para alcanzar su objetivo. Y estas personas, ¿verdad? Empezaron y redactaron una carta dejándole saber al rey Artajerjes que esta nación que había regresado, se habían decidido, dice, construir, fortificar la ciudad. Y pues el problema que ellos miraban en esto es que se iban a rebelar contra el rey. Eso fue lo que ellos pusieron en la carta. Y entonces le dicen al rey, usted vea en las crónicas y va a ver que esta nación siempre ha sido rebelde y le ha gustado someter a otros pueblos. Y bueno, usted sabe que cuando alguien le quiere inventar un falso a usted, alteran las cosas, ¿verdad? Ahora sí que se componen los asuntos. Y esto fue lo que pasó con los samaritanos que menciona la Biblia, Samaria, y alcanzaron el objetivo, porque sabe, el rey pues se fueron a las crónicas y claro, como ellos lo pintaron, lo propusieron, pues alcanzaron el objetivo y se detuvo la obra. Desafortunadamente sabe que nosotros como cristianos, la palabra del Señor siempre nos habla de que en nuestra vida va a haber oposición, ¿verdad? Por demostrar nuestros ideales, por demostrar nuestra manera de pensar o los principios que la palabra nos llama a hacer, siempre va a haber oposición, pero no por eso nos podemos detener. Y esto fue lo que pasó con este pueblo. Por esa oposición, ellos se detuvieron. Sabe que cuando ellos salieron del exilio, el rey Ciro les proveyó muchas cosas con el propósito de construir el templo. Se les había dado para la reconstrucción del templo. Pero vemos que, como pasa en muchos proyectos, ¿verdad? Que a veces se desvían los recursos. Y ya para lo que venía el propósito, dejó de ser. Y eso fue el primer reclamo que Dios le hace a esta nación, ¿verdad? Que lo confronta, que lo concientiza. Porque cuando el profeta Ageo viene, ¿verdad? Dice, pues tú ya estás en tu casa artesanada, ya construiste bien tu casa, pero la obra del Señor se detuvo. Se detuvo y como consecuencia de eso, ¿sabe? Porque
Yo creo que cuando ya Dios nos dio una promesa, nosotros tenemos que confiar en esa promesa. Por oposición que haya, por comentarios que se levanten, nosotros debemos de confiar más en la promesa que Dios nos dio, que Dios nos hizo, más que empezar a escuchar las voces que se levantan. Y ellos, pues desafortunadamente, ¿verdad? Escucharon esas voces, tuvo su efecto todo eso, y se detuvieron y dejaron a un lado a Dios. Pero también por ello vino consecuencia de escasez a la nación. Vino consecuencia de pobreza a la nación. La palabra del Señor dice que el profeta Ageo trae ese mensaje de parte de Dios. Decidiste estar en tu casa, construiste tu casa, te acomodaste en tu casa y te olvidaste del mayor propósito, del proyecto que era prioridad, te olvidaste. Y entonces ha pasado esto, le dice, que siembras, pero no cosechas, ¿verdad? Que tu trabajo es fuerte, pero no produce tu trabajo, ¿verdad? Aún aquel que cobra jornal, dice, ¿verdad? Aquel que le pagaban, como muchos de nosotros que trabajamos y se nos paga a la quincena o a la semana, pero tu dinero no rinde, es como que se echa, dice, a saco roto, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que la lluvia cesó para esos tiempos, pero cesó como un juicio de parte de Dios, ¿sabe? Vino un viento solano, dice la palabra, ¿verdad? Y según se cree que ese viento solano era un aire muy caliente que entró, y obviamente eso hacía pues que los árboles, su cosecha, se viera afectado, ¿verdad? Esa fruta, y no llegara a su término. Llegaba muy poco lo que se podía cosechar, pero vino como consecuencia de ese juicio. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estos líderes, Zorobabel, como se mencionó al principio, y el sacerdote Yeshua, ¿verdad? Cuando el profeta viene con todo este mensaje, porque él les dice, escudriña tus caminos, escudriña lo que está pasando en la nación, escudriña cómo van las cosas, no parece que va bien, ¿verdad? Porque Dios les había prometido que luego de la cautividad las cosas iban a ser diferentes, pero estaban llevando otro rumbo. Entonces el profeta viene con este mensaje de parte de Dios y dice, escudriña, escudriña, ¿por qué te está viniendo todo esto, esta pobreza en la que se ha caído, esta escasez, todo lo que está pasando, ¿verdad? En la nación, escudriña. Y gracias a Dios, ellos, dice la palabra, que fue despertado su espíritu de ellos, ¿verdad? Para hacer ese acto de conciencia. Fíjense que esto es un bonito mensaje para nosotros, porque a veces también nosotros es necesario hacer un alto en nuestra vida y escudriñar, ¿verdad? Nuestro proceder, escudriñar si las cosas realmente están saliendo bien y preguntarnos el por qué, ¿verdad? Porque muchas veces, como esta nación, nos queremos desviar también de la dirección de Dios, ¿verdad? A veces queremos alcanzar los objetivos, pero a nuestra manera, dejando a un lado a Dios, y la realidad es de que pues las cosas no van a funcionar así, ¿verdad? Cuando le damos prioridad a Dios en todo de nuestra vida, Dios va a tomar el control y va a haber un buen resultado en nuestra vida. Y esta nación pues vemos que despertó a través de este mensaje y la reconstrucción nuevamente empezó. Amén. Amén. Quiero dar un saludo. Amén. En Ohio, en el estado de Ohio, a la familia de María Cruz, Esther López, Amparo Alvarado, Lulu, amén, Marina, esa familia que amamos tanto. Dios les bendiga por estar con nosotros. Edwin Rodríguez, pastor, Dios le bendiga. Privilegio tenerlos. Saludos a su amada familia y congregación y los hermanos, el pastor Freddy Molina. Damos gracias a los hermanos y obreros que también nos apoyan y nos respaldan y comparten esta plataforma. Damos gracias a Dios por cada uno. Bien, esta historia, volviendo
al profeta Ageo. Esta historia abarca mucho más de lo que nosotros podemos ver o leer en este libro. Vamos a decirle así, aunque solamente se compone de 2 capítulos, usted tiene que también leer los libros históricos. También porque cuando leemos el libro de Esdras, Nehemías y Esther, estos libros vamos a decir, a la paz, porque tocan de la misma historia, de lo que aconteció a este pueblo, no solamente cuando estuvieron en el cautiverio, pero cuando salieron de él. Entonces también Ageo, con otros profetas que fueron contemporáneos, que predicaron también y dieron profecías también, pero con otro, otro tema, ¿verdad? Con otro propósito, como lo fue el profeta Zacarías, y también podemos citar a Malaquías. Y es una historia tan hermosa, pero con mucho poder, abarca mucho. Y vemos también lo que es el lado oscuro del corazón del hombre cuando se niega a llevar a cabo la voluntad de Dios, y vemos también lo que es la luz de Dios cuando el pueblo obedece y se levanta a llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Ve? Así que siempre busquemos, porque en la luz es que hay vida, en la luz es que hay victoria, y solamente Dios, que es luz, nos las puede dar ambas, la vida y la victoria. Entonces, fíjese, cuando miramos y entramos a los versos que están en esta profecía, vemos como el profeta Ageo va llevando paso por paso, no solamente lo que Dios presenta. Algunos dicen la queja, otros dicen, como el americano, el complaint, otros, yo diría, mejor dicho, las razones, los motivos principales por qué Dios se dirige al pueblo y a estos líderes para que solten al pueblo. La obra se había paralizado, estaba totalmente detenida. Otros tenían su prosperidad, otros seguían en su pobreza, pero para Dios, que nada es imposible, que puede suplir lo mismo la prosperidad como para también suplirle al necesitado, llamó a un pueblo a que se levantaran de sus comodidades, a que se levantaran de sus prioridades, a que pusieran al lado sus quejas, pusieran al lado lo que ellos materialmente miraban como problemas, como necesidades, aunque todos las tenemos, y se concentraran en Él, buscaran a Dios, que Dios es el que tiene el poder, es el que ha prometido bendecirlos, es el que ha prometido suplir las necesidades de ellos. Y como dice la palabra en el libro de Mateo, amén, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de la necesidad nuestra, porque como Padre, Él sabe, antes que le pidamos, de qué tenemos necesidad cada día. Como en la oración, cuando los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar, y Él les presenta en la oración y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, honra al Padre primeramente, sea tu nombre, que su reino venga a nosotros y se haga su voluntad como en los cielos así también en la tierra. Y luego menciona algo tan lindo y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. Porque cuando presentamos la honra, cuando presentamos la alabanza, cuando nos levantamos primeramente el alma, aunque el cuerpo, que es el que trabaja y toma las herramientas y lleva a cabo el trabajo físico fuerte, tiene que nuestra alma estar dispuesta. Comienza adentro. Y ahí es donde Dios está a través del profeta haciendo el llamado al pueblo, en el alma, en el corazón, redarguyendo
a cada uno de que hay una necesidad primeramente espiritual que tienen que llevar a cabo, que tienen que completar. Y es que Dios quiere pasearse entre medio de ellos. Dios quiere bendecirlos, fortalecerlos. Pero para las naciones que les rodean, es necesario que el pueblo construya este templo porque es un testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del amor de Dios para con su pueblo Israel. Que aunque fueron llevados a cautiverio, ahora están con libertad y Dios les llama porque Él quiere nuevamente hacerles la nación que Él les prometió y que fueron un tiempo y años antes una nación poderosa, como cuando hombres como David cuando gobernaron, hombres que fueron poderosos en la fe, pero temerosos de Dios. Y aquí vemos que este pueblo, la acción de Dios al llamado a la reconstrucción de este templo, nos llama también a nosotros, en la gracia de Dios, a un llamado. Y tenemos que meditar en esto porque no todo es lo que llamamos literal. También tenemos que ver que en estos libros del Antiguo Testamento, en cada uno hay un mensaje también espiritual para nosotros, la iglesia, de nuestros días, de nuestros tiempos. Y uno de los escritores del Nuevo Testamento, llamado por Dios, el apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios y en su segunda carta también, en el primer libro, en el capítulo 6, amén, en su primera carta, mejor dicho, y en su segunda carta, en el capítulo 5, Pablo presenta al pueblo de que Dios en nosotros quiere construir un templo. Él quiere llevar a cabo una reconstrucción, porque estuvimos perdidos en pecados, estuvimos entregados en nuestros deseos de la carne, de nuestros pensamientos, y ahora en la gracia Él nos quiere reconstruir de la cabeza a los pies, comenzando en nuestra alma, que es salva a través de Cristo. Él quiere renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que ahora nosotros somos su casa, su templo. Él quiere trabajar, su deseo es operar, su deseo es manifestarse en nosotros para llevar a cabo en nosotros una transformación cada día, porque el propósito de Dios en nosotros es la santificación. El llamado del Señor es para que seamos como Jesús. Entonces, ¿dónde estamos cada uno de nosotros en esa reconstrucción que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas? Si usted se preguntara, o si alguien le preguntara, ¿cómo va la reconstrucción de tu alma? Esa reconstrucción de tu mente, ese templo que es del Espíritu Santo, ¿hasta dónde tú le has permitido construir o se ha frisado también? Y yo sé que hay almas que han dejado que Dios construya y sigue Dios construyendo en ellos. Pero hay almas que se han frisado porque el espíritu se apaga. El espíritu deja de dar testimonio. Vemos a las vidas que ya no alaban, ya no exaltan el nombre del Señor como al principio cuando tenían el primer amor. Y ahora vemos a las almas como en una rutina. Vemos las almas como en una monotonía, como que llegan al templo por compromiso, y Dios no quiere eso. Dios quiere una relación, Dios quiere mantener esa relación. Dios quiere levantar en ti un templo cada día lleno de ese poder del Espíritu, para que le alabes con gozo, para que le alabes de corazón sincero, para que experimentes el poder de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Claro, esa construcción no terminará y será completada solamente hasta cuando llegue ese día que seamos levantados y estemos con el Señor, con Él para siempre. Claro, en este cuerpo no habrá un fin para esa construcción mientras tengamos vida, pero mientras la tenemos, dejemos que el Señor construya
en nosotros cada día, en su amor, en su bondad y en su misericordia, porque Él nos ama de corazón sincero y lo demostró en una cruz que se entregó a la muerte y llevó nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia. Paso la parte. Dice un texto, la palabra del Señor: si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y sabe que en nuestro diario vivir siempre van a haber luchas, van a haber oposiciones, van a haber desilusiones, va a haber de todo, ¿verdad? Porque bien dijo nuestro Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, he vencido al mundo. Y Él nos da esa promesa, ¿verdad? De que Él va a estar con nosotros. Venimos leyendo de esta porción bíblica. Dice que el espíritu de estos hombres despertó, ¿verdad? Volvió el deseo de volver a construir, volvió la fuerza, volvió nuevamente el ánimo, no solamente en los líderes, no solamente en Zorobabel, no solamente en Joshua, sino también en el pueblo, ¿verdad? En toda la nación volvió nuevamente ese deseo. Y también con ello volvió otra vez la oposición, ¿sabe? Porque a veces creemos que deseáramos, ¿verdad?, que todo se nos hiciera fácil, pero no es así. Nada más que hay una diferencia en el actuar de este pueblo, ¿sabe? Que no tuvieron al principio. Volvieron a venir los enemigos, volvieron a querer usar la misma táctica que usaron al principio. Vuelven a escribir otra vez al rey, volviéndole a dejar saber, ¿verdad?, de que, de que la nación otra vez estaba haciendo lo mismo. Y quisieron usar como la misma táctica, pero hubo una gran diferencia en esto, ¿sabe? La palabra del Señor dice que la nación, los líderes respondieron, ¿verdad? Si nosotros estamos construyendo esto es porque el rey Ciro nos dio la autoridad para hacerlo. Porque Él nos permitió, Él escribió cartas, Él nos dio permiso, Él nos proveyó de muchas cosas para que cuando regresáramos nosotros pudiéramos llevar a cabo este proyecto. Por orden del rey nosotros estamos haciendo. Y esa carta fue enviada con esa información, todo lo que ellos comentaron, ¿verdad? Y como siempre hay crónicas, ¿verdad? En el antiguo tiempo se acostumbraba de que los reyes escribían crónicas de todo lo que ocurría. Y dice que porque esto ya ocurrió en tiempo del rey Darío. Dice que el rey Darío pues se fueron a las crónicas a buscar si era cierto que el rey Ciro había dado este permiso, había dado esta orden de construir. Y pues estaba eso en los registros, ¿verdad? De que el rey les había dado el permiso. Y entonces esta vez nada los pudo detener, porque la orden fue, fíjese, si el enemigo se levantó nuevamente creyendo que le iba a volver a funcionar la misma estrategia, lo que el enemigo no esperaba que ahora como respuesta, en lugar de que les detuvieran la orden, la respuesta es que iba a ser que el rey Darío daba, ¿verdad?, un decreto que todo aquel que se atreviera a detenerlos iban a ser exterminados, ¿verdad? No podía haber nadie que se levantara ahora contra ellos hasta que esa obra estuviera terminado, porque ese era el propósito de Dios, que esa obra se llevara a cabo, que el templo se reconstruyera. Y de ahí es precioso, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No es que no se vaya a levantar la oposición, no, va a haber oposición, pero vamos a vencer sobre todo lo que se oponga. Vamos a vencer, ¿verdad? Vamos a alcanzar el objetivo. Y es un hermoso mensaje que encontramos a través de este libro, a través de este profeta Ageo, ¿verdad? Que cuando escuchamos la voz de Dios, nuestro corazón es ministrado, nuestro corazón es llenado de fuerza, nuestro corazón se vuelve a llenar de esa esperanza de que vamos a alcanzar el propósito de lo que estemos trabajando, ¿sabe? Dentro de nuestras congregaciones sabemos que
Muchas veces hacemos programas para alcanzar proyectos y claro, experimentamos oposición, experimentamos desilusiones, experimentamos muchas veces, ¿verdad? Que a veces el proyecto no sale como uno lo planea o no sale para el tiempo planeado, pero sabemos que Dios en medio de todo eso se glorifica. Dios siempre está dispuesto a glorificarse en nuestras vidas siempre y cuando nosotros le demos lugar a Dios y que Él nos dirija. Amén, amén. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo, llega unos minutos y se acaba nuevamente esta plataforma por el día de hoy. Pero qué linda es la palabra del Señor. Vemos otros hermanos en la plataforma y pues la vista no me da para poder leer los nombres, pero más adelante estaré dando saludos a cada uno. Continuando con el tema, ya que nos queda poco tiempo, fíjese qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? No tengo lo suficiente, o no tengo el tiempo, o no tengo las finanzas, como dije anteriormente. En momentos es la salud. En momentos tenemos el deseo de llevar a cabo o de trabajar también y de compartir, ayudar, dar la mano en proyectos. Y la edad, a veces yo creo que mi edad, yo digo, wow, con los problemas que tengo de salud y de edad, pero reprendo, me sacudo en el nombre del Señor. Y digo, no, esto es para adelante y para el cielo hasta que el Señor llegue o nos llame. Amén. Primeramente nos llamará y luego llegará y pondrá nuevamente sus pies en tierra, dice la palabra en el libro de Apocalipsis en esa forma, ¿verdad? Pero todos tenemos alguna necesidad, no hay duda. Como también todos tenemos delante de Dios también un propósito, no hay duda, no lo dudes. Dios tiene un propósito para cada uno en nuestras vidas. Y en una construcción hacen falta albañiles, en una construcción hace falta auxiliares. No solo el material es necesario, pero sin los obreros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la construcción? Pero más aún, más allá, la palabra dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Dios tiene que estar delante como principio, como columna, como roca, en todas nuestras empresas y en todos nuestros planes. Y termina la historia en este corto libro de Ageo diciendo de esta manera: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, hablándole a Zorobabel, le dice: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová. No es una palabra que usted debe tomar, yo no debo tomar en poco, dice Jehová, que el que comenzó la obra la completará, la terminará. Y todos somos un vaso en las manos del Señor. Él es el alfarero. Ahora, aquí dice, hablando de Zorobabel, gobernador, que lo pondrá como un anillo para sellar. El anillo para sellar se refiere a ese anillo que llevaban los reyes en aquel tiempo, que cuando pasaban un edicto o pasaban una ley o promulgaban, ¿verdad?, una ley, esa carta para ser llevada tenía que llevar un sello, era sellada y no podía ser abierta solamente por el destinario. Y ese sello demostraba la autoridad real. Dios
le habla a Zorobabel que lo tomará como un anillo en sus manos, Dios, Jehová hablando, y lo usará para sellar la palabra que él ha dado y llevar a cabo. Cuando vemos la historia en otros libros, cuando leemos Esdras, cuando leemos Nehemías, vemos que la construcción de este templo se llevó a cabo. Amén. Dios la llevó a cabo, el pueblo la llevó a cabo. Oiga, y que usted y yo tengamos este privilegio, que lo tenemos, es de que como le dio palabra a Zorobabel, usted y yo tenemos palabra. De que aunque se levante oposición, aunque tropecemos, aunque resbalemos, aunque mire, levántese lo que se levante y la pared que venga y el mal que haya de frente o las tormentas que se levanten, mire, Dios como anillo para sellar, Él ha dado palabra que también llevará su obra en nosotros y la completará. Y en esta noche, antes de nosotros despedirnos, queremos dejarte esa palabra en tu corazón y en tu mente. No es por tus méritos, es por los de Cristo. No es por tus fuerzas. Él es el que nos ciñe a nosotros nuestros lomos y nos da las fuerzas como las del búfalo para que continuemos hacia adelante. Él es el que nos eleva el vuelo como el águila. Oiga, ¿quién puede elevarse más que el águila? Así que nosotros tenemos un Dios que nos impacta, que nos llena, no solamente de la sabiduría de lo alto, pero nos equipa, nos da las fuerzas y la salud, y nos ha prometido que Él hará la obra. Solo nosotros tenemos que poner delante de Él, ¿sabe qué es? La disposición. Digámosle, Señor, construye, continúa construyendo esa casa espiritual en mí, para gloria y honra de tu nombre, porque cada uno de nosotros somos un especial tesoro para el Señor y una casa espiritual. Así que yo paso la parte y luego dejaré un último pensamiento. Dice la palabra del Señor que Él da las fuerzas al cansado, al que ya no tiene ninguna fuerza para continuar. Él las da. ¿Y cuántas veces así nos hemos sentido, verdad? Ya sin motivación para continuar, sin el deseo de seguir para adelante, porque creemos que ya nada vale la pena, porque creemos que a lo mejor nadie valora el trabajo que se hace, el esfuerzo que se hace, o simplemente nos pasa como esta porción bíblica que leímos hoy, como este tiempo, como esta historia, ¿verdad? Que nos llenamos de argumentos, nos llenamos de pretextos para no alcanzar los propósitos. Pero Dios está ahí, ¿verdad? Dios está ahí siempre para socorrernos, siempre va a estar ahí el Señor y no hay argumento que pueda detener el poder de Dios. No hay, ¿verdad?, ningún pretexto mientras nosotros nos determinemos a buscar a Dios, a seguirle, porque eso es importante, ¿verdad? La determinación, que nosotros pongamos la voluntad, el corazón, el deseo de hacer las cosas para el Señor. El Señor promete darnos de su ayuda siempre. Amén. Amén. Y pues yo cierro mi parte con esto, hermanos, y amigo que me escucha. En una ocasión, testimonio bien rapidito, pude hablarle la palabra de Dios a un varón y padre de familia, ya un hombre en edad, y me dijo que no tenía tiempo porque sus propósitos eran el poder suplir lo suficiente para que sus hijos tuvieran una buena carrera académica y pudieran tener un buen futuro en la vida. Y qué bonito,
qué bonito, qué hermoso, qué buen sentir, le dije yo a ese varón. Y también le dije de esta manera, le dije, toma años, toma tiempo, y no tienes tiempo para el Señor. Pero ¿sabes qué? Solo necesitas un minuto para darle tu corazón, para arrepentirte de tus pecados, y en un minuto obtendrás el título más elevado que puedes obtener en la vida, el título de ser hecho hijo de Dios. Y ¿sabe qué? En momentos obtenemos victorias y en momentos no. Y quisiera yo poder decirte que aquel día obtuve victoria, pero no fue así. Salí de aquel hogar, pero dejé las palabras del Señor sembradas en el corazón de ese hombre. Espero que esa palabra le haya sido de una semilla en su vida para recibirle en su momento. Espero que aún esté con vida y le esté sirviendo al Señor. Pero comparto esto contigo porque yo sé que todos también tenemos ocupaciones y a veces estamos distraídos en propósitos que tienen un buen mérito, un buen nombre. Pero nada nos va a alcanzar y nos va a dar lo que el Señor Jesús nos da cuando llegamos a sus pies. Y es el reino de los cielos. Dios te bendiga. Paso la parte. Amén. Pues el tiempo ha llegado, ¿verdad? A donde nos permite este espacio. Y vamos, como siempre, a hacer una oración. Amén. ¿Verdad? Porque el Señor ponga en nosotros también ese espíritu como en esos varones, que despierte también en nosotros ese espíritu para continuar, que despierte en nosotros también el deseo, las fuerzas, ¿verdad? Que podamos rendir nuestra voluntad para seguir continuando. Padre maravilloso, te damos gracias, sí, Señor, te porque adoramos. A través de tu palabra, Señor, encontramos tantas glorificamos. vivencias, Padre. Y sabemos que la misma dice, Señor, que todo Damos eso quedó gloria y escrito, honra a ti, Señor, Padre. para ejemplo de nosotros mismos. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque cuando la Aleluya. leemos y la escudriñamos, Señor, Yes. encontramos siempre un Gracias, mensaje, Padre, bendice a para tu pueblo. nosotros, para llevarlo en nuestra vida diaria, para saber Bendice que a no los estamos hermanos, solos, Padre tu lindo. iglesia, Te los pedimos del por mundo. aquellos que se han cansado, Señor, Oh, por aquellos, Señor, Padre, que han cada decidido obra, cada detenerse, congregación, Señor, por aquellos, Señor mío, tus que siervos. como estos siervos detuvieron Sí, detenerse y no Señor. continuar, Señor, envíales Dale un salud. Ageo, Padre Celestial, Dale que salud, despierte, Señor. esa conciencia, que Dale despierte fuerzas, esa alma, cada Padre día renueva Celestial, sus oh Dios fuerzas. eterno, que ellos vuelvan a ser conscientes, Sí, Padre, Señor. que en ti todo lo podemos, Sí, Señor. suple todo instrumento, Que en ti, Señor toda eterno, herramienta hay necesaria suficientes fuerzas, Padre. Y aunque el enemigo para que se continúen levante, esa Señor, y obra aunque tan haya linda, oposición, tan hermosa. Padre, sabemos que si Cada tú estás con congregación nosotros, bendice al nadie, Espíritu Señor, Santo, nadie nos podrá mueve, detener, nadie nos podrá hacer derrama frente, de Señor. tus dones. Padre, no sabemos cuál es la Llena de causa, tu Señor, fruto, por la que oh alguno de Espíritu mis Santo. hermanos se ha detenido, Haz Señor. milagros Sea que haya habido y prodigios enfermedades, para Padre, edificación sea que de tu haya sido pueblo. la muerte de un familiar, Sí, Señor, Dios sea mío. que haya sido una situación económica, Sí, Padre, Padre, una te enfermedad, rogamos. oh Dios, circunstancias, Llega la Padre, noción, problemas tu en la vida de palabra, los hijos. Tú tu tienes palabra, el control la de palabra todas las fluya. cosas, Padre lindo. Te pedimos Llegue por a toda esas alma vidas, Señor, que necesitada. sean, Señor, llenas de tu Sí, poder, sea Señor, llenas de tu reconstruida. presencia nuevamente, oh Las Dios almas eterno, vengan a tus que sean pies, ministrados Señor. por tu Espíritu Santo, Señor, que Señor, sean tú quites la fortalecidos, que sean amargura, levantados, el que sean desánimo, restaurados, la Padre. tristeza, Te pedimos por esas toda vidas, Señor, que melancolía, han menguado, oh Señor, Dios eterno. toda depresión, Padre, que tu presencia les todo visite dolor, esta noche, Dios Señor de la mío. gloria, que tu presencia Oh, les Señor, ministre esta los noche, Señor. corazones, Aún toda a través raíz de del sueño, amargura. Padre, tú puedes ministrar y hablar a Arráncala, nuestra Señor. conciencia, porque así lo dice Sí, tu palabra, Señor amado.
Habla a sus vidas, Padre lindo, habla a sus corazones, Padre, que se despierten esos valientes que se han adormecido, oh Dios, Padre, por los problemas, Padre lindo. Oh Dios eterno, Señor, que se sacudan de ese sueño, Padre, que se sacudan, Señor, de gloria, de ese detener, oh Dios precioso, te pedimos por ellos, Padre, que tu presencia les ministre poderosamente, Señor, que tu presencia les infunde, Padre celestial, el fuego de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Dios, oh Padre celestial, porque no hay pretexto, Señor, delante de tu presencia, Señor, el cual te podamos poner, Señor, de la gloria para no continuar, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Tú has prometido, Señor, darnos la victoria por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra esta noche. Amén, amén. Amén. Y amén. Saludos también a nuestra amada hermana Dora, el compañero Arturo. Dios les bendiga. Así que damos gracias a Dios. Y pues hemos cumplido en esta noche. Así que Dios les bendiga. Para adelante y para el cielo. Y hasta la semana próxima. Si no nos vemos, es porque nos fuimos con Él. Amén. Dios les bendiga.